Cristo y Padre Celestial, que moras en los cielos y en todo lugar, te damos las gracias por un día más de vida y por habernos permitido estar aquí reunidos en tu nombre para alabarte y glorificarte. Te pedimos que tomes el control del culto de esta tarde y que comprendamos bien la predicación. En el nombre del Señor Jesucristo, amén. Sí. Haz allá de Cristo. Corazón.
difícil la situación en el país, en inseguridad, bueno, tantas cosas, ¿no? Entonces hay que orar por ellos para que Dios les dé sabiduría y toda la sabiduría necesaria. Así que vamos a cantar este coro y luego viene el hermano Porcha para orar, ¿está bien? Ok, es importantísimo orar por el presidente de la República, el gobernador del estado y el presidente municipal, por las autoridades de seguridad pública también. Es importantísimo. Muy bien, así cantamos. Te pido la paz. Tal vez usted no siente la necesidad de arrodillarse porque no está en tal caso, pero si puede hacerlo, háganlo. Dios nos libre de tal situación como la que están viviendo otros conciudadanos en otras partes de nuestro país. Así que humillémonos delante de Dios, hermanos, delante de Dios, que no permita que eso llegue a nuestro entorno, porque qué sería de nosotros y de los nuestros, de nuestros hijos, esa inseguridad al ir a la escuela, al salir a la calle, a jugar o lo que sea, hermanos. Ok, es tiempo de humillarnos. Al menos eso hemos cantado. Ahora me humillo y busco tu rostro.
hacedor de tu paz yo quiero ser. Muy bien, oramos, hermanos. Muy bien, hermanos, los que están sentados, por favor, pónganse de pie. Vamos a orar en reverencia a nuestro Dios. Los que están arrodillados, qué bueno, porque así quiere Dios que oremos, arrodillados, postrados o de pie. Vamos a orar, hermanos. Si alcanza el hermano, tómese de la mano, hermano. Vamos a unirnos en oración, hermanos, para esto. Vamos a orar, hermanos. Señor Dios Todopoderoso, Padre nuestro y Señor nuestro, estamos ante tu divina presencia, Señor. En verdad, sí sentimos, Señor, esta tribulación, esta tristeza, Señor, en nuestro país, en nuestra ciudad, en nuestro entorno inmediato, Padre. Te rogamos, Señor, que toques el corazón, Señor, de las personas, de las autoridades, esas que tienen poder, Señor, que tú les has dado aquí en la tierra, porque tú has instaurado las autoridades, Señor. Por ti son hechas, por ti son puestas, Señor. Te ruego que les abras sus oídos para que oigan tu voz. Tú mismo las pusiste, Señor, y ellos que oigan. ¿Cómo les dices tú, Señor, cómo van a gobernar? Que no tengan el oído duro, Señor. Ayúdalos. Ayuda a nuestro presidente de la República, al señor Enrique Peña Nieto, a sus colaboradores, a su familia. Bendice, Señor, a nuestro gobernador aquí en Sonora. Bendice a nuestro presidente municipal, a todos ellos, Señor, que se unan, que se junten, Señor, con las autoridades de la seguridad, Señor, aquí en el país. Señor, pero sobre todo, que tus hijos, Señor, doblemos la rodilla, Señor, y que cada mañana nos encomendemos a ti y pidamos, Señor, cubramos esta ciudad con oración, con buen ánimo, con el ánimo, Señor, de estar bien con los vecinos, con nuestros familiares, con todos, Señor, las personas que encontremos en la ciudad, que allí empiece un buen ambiente, Señor. Que por nosotros, Padre, no quede, como dice tu palabra, si la ciudad está bien, a ti también te va a ir bien. Señor, ayúdanos a tomar esta sabiduría que tú nos das, que tenemos ese privilegio, Señor, de tener en nuestro corazón, de conocer, Señor, tu voluntad para cada uno. Te rogamos por aquellas personas que dirigen, Señor, también. Ellos también, Señor, tienen esposa, tienen hijos, tienen padres. Te rogamos que toques el corazón de ellos, Señor, que recapaciten también en todo esto y se unan, Padre, mejor a una buena causa, Padre. Recordando que todos vivimos en el mismo país, todos vivimos en la misma ciudad. Señor, ¿qué más podemos decir, Padre? Que tu Espíritu Santo, Señor, toque los corazones y que tu palabra llegue a cada puerta, Señor, en esta ciudad. Nos encomendamos en tus manos. Cuídanos también, Señor, como tus hijos. Que tus ángeles acampen alrededor de nuestras familias y que tú nos protejas, Señor. Porque todo, Padre Celestial, lo ponemos en tus benditas manos, en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Gracias a Dios porque me da nuevamente la bendición, hermanos, y la oportunidad de poder estar con ustedes y compartir, hermanos, el mensaje de la palabra de Dios. Antes de entrar, hermanos, al mensaje de esta noche, quiero compartirles un versículo de la palabra de Dios. Está en Jeremías capítulo 29 y versículo 7. No lo busquen, porque no va a estar ahí el mensaje, hermano. Solamente quiero compartirles este versículo que dice lo siguiente: y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Qué acertado, hermanos, orar por nuestra ciudad. Hay ciudades, hermanos, en nuestro estado que en este momento no tienen paz. El día de ayer, hermanos, la ciudad de Agua Prieta, hermanos, pues fue tomada por los grupos violentos.
Y de tal manera, hermanos, que avisaron a la población que después de las 6 de la tarde nadie saliera, que evitaran salir, hermanos, porque había enfrentamientos entre los grupos, hermanos, que ustedes saben que existen en nuestras ciudades. Y hermanos, qué bueno que estemos orando, hermanos, y yo les pido que oren por Agua Prieta, hermanos. Yo tengo familia allá, hermanos, y estoy enterado de todo lo que está pasando, hermanos, así que sigamos orando. Amén, hermanos. Ahora sí, hermanos, haga el favor de tomar su lugar, por favor. Y ahí en su lugar, le invito, hermanos, para que abra su Biblia y me acompañe, hermanos, a leer con su vista en el libro de Josué, en el capítulo 14, versos 6 al 14. Le repito nuevamente, libro de Josué, capítulo 14, versos 6 al 14. Me voy a permitir darle lectura a estos versículos de la palabra de Dios. Le invito para que usted siga esta lectura en sus Biblias. Dice la bendita palabra de Dios de la siguiente manera: y los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal, y Caleb, hijo de Jefone ceneseo, le dijo: tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios, en Cades Barnea, tocante a mí y a ti. Yo era de edad de 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió de Cades Barnea a reconocer la tierra, y yo le traje noticias como lo sentía en mi corazón. Y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo, pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. Entonces Moisés juró diciendo: ciertamente la tierra que oyó tu pie será para ti y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios. Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir, como él dijo, estos 45 años, desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto. Y ahora, he aquí, hoy soy de edad de 85 años. Todavía estoy tan fuerte como el día en que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza? Entonces tal es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. Dame pues ahora este monte del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos están allí y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizá Jehová estará conmigo y los echaré como Jehová me ha dicho. Y Josué entonces le bendijo y dio a Caleb, hijo de Jefone, a Hebrón por heredad. Por tanto, Hebrón vino a ser heredad de Caleb, hijo de Jefone ceneseo, hasta hoy, por cuanto había seguido cumplidamente a Jehová, Dios de Israel. Le invito a que incline su rostro un momento y juntos oremos al Señor. Padre eterno, en el nombre de Jesucristo oramos a ti en esta hora, Señor. Y suplicamos tu bendición, Padre Santo, para que esta noche tú hables a nuestras vidas a través de este mensaje de tu palabra. Señor, nosotros hemos acudido con un corazón humilde delante de ti. Tenemos todo el deseo y la disposición, Padre, de abrirlo para que tu palabra penetre en nuestro corazón y que seamos grandemente bendecidos por ella. Que seamos inspirados y motivados, Señor, a ser fieles a ti, cualquiera que sea nuestra situación. Dios bendito, pon tus palabras en mi boca para que yo las dé a conocer a este pueblo tuyo. Que tu Espíritu Santo, Señor, unja estos labios
y me haga proferir palabra de sabiduría que viene de ti. Y que cada uno de mis hermanos preste toda su atención, evite toda distracción, para que tu palabra no vuelva a ti vacía y haga la obra para la cual tú la envías. Te damos a ti la honra y la gloria en el nombre de Jesucristo. Amén. Hay momentos, hermanos, en nuestras vidas en los que, como hijos de Dios, tenemos que decidir seguir a Dios. Hubo un momento en su vida en que usted conoció al Señor Jesucristo. Y si desde ese momento usted ha sido fiel al Señor, quiero decirle que Dios también es fiel a sus promesas. Todo lo que Dios ha prometido en su palabra para usted, tenga la seguridad de que Dios va a cumplir su palabra. Quiero compartir, hermanos, esta noche el tema, la bendición de ser fiel a Dios. Aquí en este pasaje encontramos la historia de un hombre llamado Caleb, uno de los 12 espías que envió Moisés, hermanos, a reconocer la tierra de Canaán. La historia de los 12 espías, hermanos, nosotros la conocemos en el libro de Números, capítulo 14, donde estos 12 hombres, hermanos, que fueron a reconocer la tierra, 10 de ellos, cuando regresaron, trajeron, hermanos, una información un poquito exagerada, hermanos, de tal manera que todo el pueblo de Israel se angustió por la información. Aquellos hombres dijeron que aquellas ciudades eran grandes, que habitaban allí, hermanos, gigantes, y que no podrían contra ellos, que era mejor regresarse a Egipto. Pero entre esos 12 espías estaban dos hombres claves. Uno de ellos, hermanos, Josué, quien asumió, hermanos, el liderazgo del pueblo de Israel, hermanos, para llevarlo a la tierra prometida después de que Moisés, hermanos, ya no siguió, sino que el Señor, hermanos, le tomó. Pero también, hermanos, estaba este otro hombre, hermanos, llamado Caleb, que cuando aquellos hombres dijeron que aquellas ciudades, hermanos, había gigantes y que no podrían contra ellos, Caleb tenía, hermanos, una actitud diferente. Él tenía una visión diferente y no negó que había gigantes, sino que dijo, sí, es cierto, hay gigantes, pero nosotros vamos a poder con ellos. Y por el solo hecho, hermanos, de haber tenido una actitud diferente, hermanos, el Señor le prometió a través de Moisés, dijo que toda la planta de su pie, toda tierra, que pisara la planta de su pie que hollara, sería para él. Así que, hermanos, pasaron 40 años, 45 años pasaron de aquel acontecimiento. Y llegó el momento, hermanos, en que la tierra fue conquistada, hermanos, y tenía que ser repartida. Cada una de las tribus habría, hermanos, de recibir su heredad y serían repartidas por suerte. Pero Caleb le dice a Josué, que Moisés entonces ya no estaba, ya había muerto, y le dice, Josué, acuérdate de la palabra que Dios dijo a través de Moisés tocante a ti y a mí. Acuérdate que Dios nos prometió que nos daría esta heredad. Y Caleb dijo, dame este monte. Él escogió la parte más alta. Él escogió, hermanos, este lugar donde ciertamente, hermanos, había todavía esa raza de gigantes, los hijos de Anac, los anaseos. Pero Josué, hermanos, estaba aquí confiado de que él podría hacer eso, hermanos, porque Dios estaba con él. Qué bonito, hermanos, es poder recordar las promesas que Dios tiene para aquellos que son fieles. Cuando usted es fiel a Dios,
no dude en recibir todo aquello que Dios le ha prometido. Caleb, hermanos, sin duda, es un hombre, hermanos, que nos inspira, porque él escoge, hermanos, la tarea más difícil. De todas las tribus, 2 tribus habían quedado del otro lado del río de Jordán. Ellos dijeron, Moisés, mira, aquí nos gusta, aquí hay tierras que pueden ser labradas, aquí nos queremos quedar 2 tribus y media, y las otras 9 tribus y media que quedaron del otro lado del Jordán, tendrían que poseer la tierra, pero tendrían también que luchar y echar fuera a las personas que estaban habitadas ahí. Pero Caleb, hermanos, escoge la tarea más difícil y le dice a Josué, dame este monte, dame este monte. ¿Y qué fue, hermanos, lo que motivó a Caleb a procurar la parte más alta y querer, hermanos, ese monte que es conocido, hermanos, como el monte Hebrón? En ese monte, hermanos, fue donde Abraham, hermanos, sepultó a su esposa Sara, ahí en Génesis capítulo 23, versículo 1. Usted puede leer ahí, que ahí fue donde murió Sara, la esposa de Abraham. Pero ¿qué fue, hermanos, lo que este hombre de 85 años, hermanos, le dice, dame este monte? Y si Dios está con nosotros, si quizá Dios está con nosotros, lo vamos a conquistar y vamos a echarlos afuera a los anaseos que están ahí. Quizá Jehová estará conmigo y los echaré como Jehová me ha dicho. ¿Qué fue lo que motivó a este hombre, hermanos? La confianza que él tenía en las promesas de Dios. Porque él había sido un hombre fiel. Él sabía, hermanos, que Dios iba a cumplir lo que Dios le había prometido. En nuestras vidas, hermanos, hay muchos retos. Y a veces nosotros creemos que la edad es un impedimento para que alcancemos todas estas cosas. Caleb nos da, hermanos, una gran enseñanza para aquellos que, hermanos, que están viejos y los que no estamos tan viejos, y los que están jóvenes y los que no están tan jóvenes. Porque depende de nuestra relación y depende de nuestra comunión con Dios, hermanos, para que nosotros podamos hacer grandes cosas para Dios. Si bien decimos que para Dios nada hay imposible, hermanos, Caleb nos lo demuestra. Dice Caleb que él tenía 40 años cuando fue parte, hermanos, de aquella comitiva, de aquella comisión que fueron a reconocer, hermanos, la tierra prometida. Y en aquel entonces, él dice que él tenía una fuerza, un vigor, que a esta edad, hermanos, ya habían pasado 45 años. Caleb dice, hermanos, que él todavía se sentía con la misma fuerza, se sentía con el mismo vigor, con las mismas ganas y con el mismo entusiasmo, hermanos, para seguir y para luchar y para conquistar. Yo le pregunto a usted, hermano, ¿cómo se siente? Yo no sé qué edad tenga usted, pero yo este año voy a cumplir 45. Y no voy a decir, hermanos, que me siento como de 80, me siento como de 20 más o menos. Cuando uno tiene, hermanos, razón para vivir, la edad, hermanos, no es un impedimento. Cuando uno, hermanos, confía en las promesas de Dios y uno es fiel a Dios, hermanos, Dios va a ser también fiel en dar, hermanos, lo que Él nos ha prometido. Para servir a Dios, hermanos, nuestra edad no debe ser ningún impedimento. Claro que no, hermanos. Caleb nos dice que él, hermanos, aunque tenía 85 años, él todavía, hermanos, se sentía con aquella fortaleza. Imagínense, hermanos, voy a decir con todo respeto, ¿verdad?, a los hermanos que andan, ¿cómo se dice?, alrededor de los 80, 85 años. Mi papá este año va a cumplir 85 años. Y mi papá, hermanos, es un guerrero. Si ustedes lo conocen, bueno, ahorita no está conmigo porque fue a
al campo 60 a predicar allá, hermanos, iba a evangelizar a una familia. Pero hermanos, como él, quizás usted también. No hay límites, hermanos, para servir al Señor. Caleb, hermanos, Caleb dijo, más podremos nosotros que ellos. Mientras los 10 espías, hermanos, estaban mirando gigantes, Caleb estaba mirando a aquellos gigantes pequeños, porque él tenía un Dios grande. Y cuando nosotros tenemos un Dios grande, hermanos, los obstáculos nosotros tenemos que verlos pequeños, pero cuando nosotros tenemos un Dios pequeño, hermanos, no confiamos en el Señor, vamos a ver todas las cosas gigantes como grandes retos que no vamos a, hermanos, a alcanzar nunca. Dios quiere, hermanos, que ustedes y yo como hijos, como guerreros, como siervos de Él, este año, hermanos, conquistemos muchas fortalezas. Dios quiere que este año ustedes y yo conquistemos, hermanos, ciudades con el Evangelio. Que la iglesia, hermanos, siga con esa visión misionera de ir mucho más allá, hermanos, de nuestras 4 paredes, que vayamos, hermanos, mucho más allá y que no tengamos temor a los retos. A veces estamos pensando en el dinero, a veces estamos pensando, hermanos, ¿cómo le vamos a hacer? Esta mañana yo estaba predicando, hermanos, allá en la iglesia de Navojoa, y les estaba compartiendo, hermanos, la palabra de Dios, ahí en San Juan capítulo 6, donde el Señor le dice a Felipe, cuando aquella gran multitud estaba ahí y tenían hambre, y el Señor le dice a Felipe, ¿cómo le vamos a hacer para alimentar a toda esta gente que está aquí? Y Felipe le dice, Señor, pues 200 denarios pues no sería suficiente para alimentar a todas estas personas. ¿Cómo le vamos a hacer? Felipe estaba viendo un problema. ¿Cómo iba a alimentar a aquellas 5,000 personas si la cantidad más que quizás ellos trajeran no les alcanzaría? Pero hermanos, el Señor Jesucristo, ella tenía la respuesta. Ella sabía lo que iba a hacer. Y a veces Dios nos prueba también a nosotros. Y a veces somos limitados porque decimos, no, pues no tenemos tal capacidad para hacer aquello. Pero, hermanos, luego Andrés se encuentra a un niño y dice, aquí está un niño que tiene en su canasta 5 panes y 2 pececillos. Y el Señor Jesucristo dice, eso es suficiente, tráiganlo para acá, vamos a orar por esto. Y el Señor levanta aquel pan, da gracias a Dios, hace que la gente se recueste, y entonces, hermanos, aquello se empieza a repartir entre toda la gente, hermanos, de tal manera que todavía sobran 12 cestas. Y el Señor Jesucristo dice, no los tiren, guárdenlos, recojan todo lo que sobró. Hermanos, esta es una enseñanza de la cual nosotros podemos tomar una analogía. Hermanos, el alimento es la palabra de Dios. Y para alimentar a todas esas personas, hermanos, hace falta que nosotros oremos al Señor. Y la palabra de Dios, hermanos, es suficiente para alimentar a una multitud hambrienta, hermanos, y es el alimento que nunca se ha de terminar. Dios quiere, hermanos, personas que sean valientes, personas que estén dispuestas, hermanos, a creerle a Dios, a ser fieles a Dios. Vean, hermanos, cómo destaca aquí, volviendo al libro de Josué, cómo destaca, hermanos, la fidelidad de este hombre. Dice Caleb, en el versículo 7 del capítulo 14 de Josué, dice, yo era de edad de 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió de Cades Barnea a reconocer la tierra. Y dice, fíjese bien, dice, y yo le traje noticias como lo sentía en mi corazón. Caleb había escuchado lo que los 12 espías habían dicho, lo que los 10 espías habían dicho, a excepción de Josué. Pero él dijo,
lo que él sentía en su corazón. Él tenía una actitud diferente, un espíritu diferente. Y dijo él, yo creo que podremos. Sí, es cierto, pero yo creo que podemos. Y luego dice más adelante, en el versículo 9, dice, pero el versículo 8 dice, y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo, pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. En otras versiones de la Biblia, hermanos, la Nueva Versión Internacional dice, pero yo fui fiel a Dios. Hermanos, está comprobado, hermanos, y está claro en la palabra de Dios, que Dios usa, hermanos, a aquellos que son fieles. Aquellos que son fieles. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, ¿verdad?, que escogiera a hombres fieles que fueran idóneos para enseñar también a otros. Y Dios quiere, hermanos, hombres y mujeres fieles. Hermanos, una persona infiel no va a cumplir, no va a servir, hermanos. Por eso Caleb, él se estaba ganando, hermanos, a pulso lo que él estaba pidiendo, porque él dice, yo dije lo que yo sentía en mi corazón. Claro que podemos, pero ¿por qué sentía eso en su corazón? Porque sabía, hermanos, que Dios estaba con ellos. Él no quiso participar en los que desfallecían al pueblo, hermanos. Aquí entendemos nosotros que no siempre, hermanos, la mayoría tiene la razón. No siempre, hermanos, la mayoría tiene la razón. Aquí eran 10 que decían no, y la gente se alborotó de tal manera, hermanos, que cuando Josué y Caleb dijeron, no, sí podemos, y vamos a entrarle, y los vamos a echar fuera, y la gente, hermanos, los quería apedrear. Vamos a matarlos, dijeron a ellos dos. Pero ellos, hermanos, tenían la verdad, porque ellos sabían que así como el Señor había estado con ellos en otros lugares, el Señor les daría también, hermanos, esa tierra. Y vean, hermanos, como el versículo 9 le dice Moisés, entonces Moisés juró diciendo, ciertamente la tierra que oyó tu pie será para ti y para tus hijos en herencia perpetua, por cuando cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios. Hermanos, la fidelidad a Dios tiene una gran recompensa. ¿Y qué mayor recompensa, hermanos? Que las bendiciones que Dios le dé a usted en el presente no solamente van a ser para usted, sino también van a ser para sus hijos y para los hijos de sus hijos. Por cuanto usted, hermanos, es fiel a Dios. Bien dice la palabra de Dios ahí en Apocalipsis capítulo 2 y versículo 10, tú sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Todos tenemos, hermanos, gigantes en esta vida. Tenemos grandes gigantes, pero también tenemos un Dios muy grande. Y cada día, hermanos, cada día que nos despertamos, podemos imaginarnos, hermanos, como David. Ahí está el gigante Goliat esperándonos. Ese gigante, hermanos, se llama mundo. Por eso dice la palabra de Dios que no nos conformemos a este mundo, que no tomemos la forma de este mundo. La palabra conformar, hermanos, habla de un molde. Y dice que no tomemos la forma, hermanos, del molde. Tú no te acostumbres a vivir como vive la gente del mundo, como piensa la gente sin Cristo. Nosotros tenemos que marcar, hermanos, la diferencia. La mayoría de la gente a nuestro alrededor, hermanos, no quiere nada con Dios. La mayoría de la gente, hermanos, piensa que creer en Dios, hermanos, es algo anticuado. Pero nosotros podemos comprobar, hermanos, que en Cristo somos más que vencedores. La mayoría de la gente, hermanos, que no quiere nada con Dios, podemos verlos, hermanos, las personas, hermanos, divorciándose. Las personas, hermanos, matándose. Las personas, hermanos, cayendo en depresión, en las drogas, en violencia, hermanos, hogares desintegrándose, pero no quieren nada con Dios. Y usted y yo, que somos minoría, hermanos, podemos decirles
que claro que podremos y que podemos, hermanos, vencer al mundo a través, hermanos, de la fe que tenemos en el Señor Jesucristo. Caleb tenía un Dios muy grande y una confianza en el Señor. Él sabía, hermanos, que Dios no había olvidado aquellas palabras, aquella promesa que él había recibido, hermanos, 45 años después. Él sabía que esa promesa, hermanos, ahí estaba. Y qué bendición, hermanos, llegar a una edad como la de Caleb y decir, yo todavía estoy fuerte, pero algo que nos mantiene, hermanos, saludables y que nos puede mantener firmes, hermanos, es ser fieles a Dios. Así que usted sea fiel a Dios, porque ser fiel a Dios, hermanos, es una bendición que nosotros podemos ver, que podemos nosotros disfrutar, que podemos palpar en nuestras propias vidas, en nuestro propio cuerpo, hermanos. Podemos, hermanos, tener vigor, tener entusiasmo, hermanos, si nosotros siempre nos mantenemos firmes en lo que hemos creído y fieles a Dios por sobre todas las cosas. Caleb no fue de la muchedumbre que se quejaba. Caleb era de aquellos que confiaban en el Señor. Imagínense, hermanos, cuántas cosas vivió este hombre llamado Caleb, hermanos, en el trayecto. Ver toda aquella gente, hermanos, que iba y se quejaba con Moisés y que murmuraban, y cuántas cosas vio. Pero él, hermanos, se mantuvo firme en lo que creía y se mantuvo, hermanos, alejado de toda aquella influencia, hermanos, maligna que podría, hermanos, dañar su espíritu. Nuestra actitud, hermanos, es muy importante. Usted tiene que pensar, ¿cuál es la actitud que usted tiene? Como la de la mayoría que dice que no se puede, o de aquellos que dicen, claro que podremos, tenemos un Dios grande, claro que podemos conquistar ciudades, claro que podemos ir más allá. O es de los que a veces estamos quejándonos de las cosas que no se hacen. No sea parte, hermanos, de la muchedumbre que se queja, sea parte de la minoría que se esfuerza y que es fiel a Dios. Caleb recuerda, hermanos, su compromiso con el Señor. Él dice en el versículo 8, dice, pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. Usted y yo, hermanos, tenemos un compromiso. Usted solamente cumpla su parte. Usted cumpla siendo fiel a Dios. Y Dios se va a encargar, hermanos, de los demás. La bendición, hermanos, viene cuando nosotros somos fieles a Dios. Ahora piense, hermanos. Ahora piense, hermano. La bendición de ser fiel a Dios, hermanos, no solamente la vamos a disfrutar viviendo en las promesas, sino que la bendición de Dios, hermanos, nos dará largura de días y de años. 85 años tenía Caleb. Y él, hermanos, se mantuvo fiel al Señor. Cuando Josué lo bendijo y le dio el monte Hebrón, dice en el versículo 14, por tanto, Hebrón vino a ser heredad de Caleb, hijo de Jefone Ceneseo, hasta hoy, por cuanto había seguido cumplidamente a Jehová, Dios de Israel. Hermanos, rendir nuestras vidas al Señor vale la pena. Vale la pena, hermanos, porque quizás usted ahorita no vea la bendición. Pero cuando usted sea grande y tenga 85 años o más, la mayor bendición que usted va a ver es ver a sus hijos sirviendo al Señor. Y qué bendición, hermano, tener esa edad y tener vigor y que usted todavía esté sirviendo al Señor. No terminar nuestros días, hermanos, enfermos, sino, hermanos, que
envejezcamos, hermanos, con dignidad, con orgullo, hermanos, de haber invertido nuestra vida siendo fieles a Dios. Caleb fue un varón, hermanos, totalmente comprometido con Dios, totalmente dedicado al Señor. Y se acuerda de sus victorias, y se acuerda, hermanos, de todo aquello que Dios hizo. Yo le pregunto a usted, hermanos, ¿se acuerda del día de su salvación? ¿Se acuerda de las victorias que el Señor le ha dado? ¿De las bendiciones? ¿Las puede contar con sus manos? O quizá, hermano, se ha distanciado del Señor y Dios le esté diciendo, como le dijo a la iglesia de Éfeso: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Qué triste esa situación. Dios reconocía todo lo que aquella iglesia había hecho, pero ahora le dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Qué triste, hermanos. Alejarnos de lo más importante. Hermanos, si Dios nos ha conservado la vida hasta hoy, démosle gracias porque Él nos ha conservado la vida. Y no importa la edad que usted tenga, viva para Dios. Y esfuércese y aliéntese su corazón. Espere en el Señor. Josué dice: ahora tengo 85 años, vaya anciano, que no se durmió en sus laureles, que Dios le cuidó, hermanos, hasta aquella hora. Imagínense, hermanos, un ancianito diciendo: dame este monte. Oye, pero Caleb, mira, tienes 85 años, ya, mejor, mira, vete a disfrutar a tus nietos. Siéntate ahí en una mecedora y disfruta a tus nietos. No, él decía: dame este monte. Escogió la parte más alta y sabía que todavía había gigantes ahí de los anaseos. Y dice ahí, hermanos, que cuando a Caleb se le dio, hermanos, ese monte, dice el versículo 15, mas el nombre de Hebrón fue antes Kiriat Arba, porque Arba fue un hombre grande entre los anaseos, y la tierra, dice, descansó de la guerra. En Kiriat Arba, hermanos, en ese monte, está ahí en Génesis capítulo 23, donde le mencioné hace un momento, donde falleció pues la esposa de Abraham. Dice en el versículo 2 de Génesis 23: y murió Sara, dice, en Kiriat Arba, que es Hebrón, en la tierra de Canaán. Y vino Abraham a hacer duelo por Sara y a llorarla. Y aquí en el versículo 15 dice: mas el nombre de Hebrón fue antes Kiriat Arba, porque Arba fue un hombre grande entre los anaseos. Y ahí llega un ancianito, hermanos, de 85 años, y echa fuera, hermanos, a toda aquella gente que poblaba esa ciudad. ¿Y saben cuál fue la bendición, hermanos, aquí de Caleb? Es que dice el versículo 15: y la tierra descansó de la guerra. Hermanos, ya no tuvo más problemas. Ahora sí, hermanos, que disfrutó los últimos días de su vida en paz. Ya no tuvo, hermanos, que pelear. Conquistó la tierra, hermanos, y Dios le dio lo mejor. La gracia de Dios estuvo con él. Ahora, él dice: ahora, por tanto, dame este monte. Ahora usted puede decirle al Señor: Señor, dame lo mejor. Lo que tú anhelas en tu corazón, pídeselo al Señor y Dios te lo va a dar. Pero antes, tú tienes que ser fiel. Tú tienes que ser fiel a Dios. Tú tienes que cumplir, como dijo Josué: yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. En otras palabras, yo fui fiel a Dios. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Aquí viene, hermanos, el desafío para nuestras vidas. ¿Cuál es la actitud que tiene usted actualmente? Pregúntese: ¿cuál es mi actitud? ¿Cuál es el espíritu que usted tiene? ¿Un espíritu de decir no se puede? La palabra de Dios dice que Dios no nos ha dado un espíritu de qué, hermano?
de cobardía, sino de ¿qué? Sino de poder, de amor y de dominio propio. Hermano, haga suya esta palabra. Dios nos ha dado, hermanos, un espíritu de poder. Hagamos a un lado todo aquello, hermanos, todo aquello que nos estorba, y digamos: Señor, yo quiero tener una actitud diferente, quiero ver la vida diferente, quiero ver cosas diferentes en mi iglesia, quiero servirte. Segundo, hermanos, ¿cómo quiere usted estar cuando tenga 85 años? ¿No le gustaría estar así como Caleb? Él dice aquí que él tenía 85 años y él todavía sentía el vigor, la fortaleza de cuando tenía 40. Imagínense, hermanos, qué bendición tener 85 años y sentirse, hermanos, y de 40, no nada más sentirse, sino tener, hermanos, la fortaleza de uno de 40, ¿verdad? Hermanos, es como si hoy usted tiene 40, 45, pues que digan: me siento de 15, ¿verdad? ¡Qué bendición! Hermanos, si hemos de envejecer, hermanos, envejezcamos sirviendo al Señor, nunca, hermanos, perdiendo el entusiasmo, porque lo que envejece, hermanos, es nuestro cuerpo, pero nuestro espíritu, hermanos, se va renovando día con día. Número 3, hermanos, acepte el reto de ser fiel a Dios de aquí en adelante. A veces somos infieles, hermanos. Ser infiel, hermanos, a Dios es bien fácil, pero ser fiel, hermanos, no es fácil. Así que yo le invito, hermanos, a que usted acepte el reto de, número 1, hermanos, cambiemos nuestra actitud. Número 2, hermanos, estemos dispuestos a envejecer sirviendo al Señor. Y tercero, hermanos, siendo fiel a Dios. Aunque estemos, hermanos, donde estemos, hermanos, siempre anhelemos el lugar más alto. Caleb dijo: dame este monte, y era el lugar más alto, hermanos, el monte de Hebrón. Dame este monte. Y, hermanos, Josué le dio, hermanos, aquello que Dios ya le había dado. Avancemos, hermanos, a un terreno más alto en nuestra vida espiritual. Aspiremos, hermanos, a cosas mejores. No nos conformemos, hermanos, porque el día que nos conformemos, hasta ahí vamos a llegar. Le invito, hermanos, para que oremos al Señor y pidámosle en esta noche que Él también nos ayude, hermanos, a ser fieles a Él y disfrutar de las bendiciones de ser fieles a Dios. Padre eterno, en el nombre de Jesucristo oro a ti en esta noche. Y te doy gracias, Padre Celestial, por la gran bendición que tú nos has dado este día, de servirte, Padre Celestial, de motivarnos a través de tu palabra, Padre Santo, para jamás cansarnos de servirte, de hacer nuestras las promesas que tú nos has dado a través de tu palabra. Gracias te damos, Padre bendito, porque tú eres fiel. Así como fuiste fiel con Caleb y le diste lo que le prometiste, y él te siguió, Señor, cumplidamente a lo largo de esos 45 años, a partir de que tú le dijiste. Él creyó en ti, Señor, y fue grandemente bendecido. Señor, te pedimos que tú nos des vigor en nuestra alma, en nuestro espíritu y en nuestro cuerpo, para nunca cansarnos de servirte. Padre, el día de mañana tenemos grandes desafíos, tenemos grandes gigantes que tenemos que vencer, y no queremos ser como la gran mayoría que se derrota, que tiene miedo. Queremos ser de aquella minoría que confía en ti, porque sabemos que a esos gigantes, Señor, tú ya nos has entregado en nuestras manos. Que no importa el problema que tengamos que enfrentar, que no importa la enfermedad que tengamos que padecer, Padre, sabemos que tú
ya la has entregado en nuestras manos. Y que tú, Padre Santo, estarás con nosotros. Dios, ayúdanos para tener una actitud positiva, una actitud, Señor, firme ante ti, un espíritu, Señor, de poder, de amor y de dominio propio. Señor, ayúdanos para permanecer fieles a ti por sobre todas las cosas, mi Dios. Señor, bendice tu iglesia. Ayuda a mis hermanos, Señor, cada día a ser inspirados por tu palabra y a confiar en ti. Señor, que esta iglesia trascienda, que esta iglesia, Señor, conquiste ciudades llevando el Evangelio. Que esta iglesia, Señor, sea una iglesia misionera y que este año se puedan establecer misiones en muchos lugares. Sigue dando sabiduría y visión a tus siervos, Señor, pero también a este pueblo, para que juntos vayan siguiendo la misma visión, honrándote a ti, mi Dios. Padre, gracias te damos por tu palabra de amor. En el nombre de Jesucristo. Amén. Gracias, hermanos. Te damos las gracias por habernos permitido estar aquí y te pedimos que nos lleves con bien. Te pedimos también que el mensaje que se dio este día, que lo guardemos en nuestros corazones. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén.